nadie entre la multitud a gritar, dígale a este hombre que parta conmigo su herencia o que me dé mi parte. Eso es alguien que ya vemos, a Jesús ya lo veían simplemente o lo veían claramente como un hombre de autoridad también legal, ¿cierto? Como que las palabras que Jesucristo decía valían también para asuntos de los hombres, ¿o no? Piensen, ¿están en silencio? ¿Sí o no? Señor, di a este hombre que parta conmigo su herencia. Está mostrando que Jesucristo tenía como cierto reconocimiento entre ellos. Pero Jesús de una vez se la deja clara, mira, yo no estoy aquí por repartidor. Y esto tal vez empieza tal vez a generar un poco de mostrarnos la verdadera conciencia por la cual Jesucristo vino. Jesucristo no vino a arreglar los pleitos nuestros, arreglar las cosas que nosotros tenemos quizás que arreglar con nuestro prójimo. Jesucristo no vino a solucionar los asuntos que nosotros podemos solucionar. Jesucristo vino a mostrarnos un camino de salvación, vino a guiarnos por senderos. Cuando este hombre aquí le dice, Jesucristo, di a mi hermano que parta conmigo su herencia, le está diciendo, mira, me preocupa poco lo que tú estás hablando, yo quiero es mi herencia, quiero la parte de mi herencia. Si usted analiza un poco, se mete un poquito en el texto, se da cuenta que el hombre era tal vez indiferente a lo que Cristo estaba haciendo. Cristo era ajeno a problemas de herencia. Y por eso Jesucristo le dice, guardaos de toda avaricia. Y me gusta mucho esta frase por ahí, por esto quise hablar, porque Jesucristo le dice, porque la vida del hombre no consiste en qué, no consiste en qué, en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Piensen esto por un momento. Y piensen cuántos están simplemente hoy viviendo para tener bienes, viviendo para hacerse ricos, viviendo para poseer, viviendo para alcanzar cosas y obstinados un poco en ese afán de querer tener más. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Amén. Contentos con lo que tenemos. Y nos enseña el valor. Cuando yo hablo de estos textos, yo pienso en el salmista Asaf. Vamos al Salmo 73. Hay un pasaje allí que han hecho muchas canciones con ese salmo. Eh, Nosotros en el grupo Sinaí compusimos una canción que se llama Eres para mí. Se las voy a decir como en poesía, porque es de verdad que es una poesía esta canción. La cantábamos mucho en las asambleas de Dios, en el grupo Sinaí que Dios nos permitió empezar. Y se llama Eres para mí como la flor para el jardín, como la melodía al violín, como la lira al poeta. Eres para mí como para el ángel su trompeta. Y la canción decía, no hay palabras que puedan describir el amor que siento yo por ti. ¿A quién tengo yo en los cielos, en la tierra, en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo, porque contigo soy feliz. Inspirada en el Salmo 73, cuando vemos que el salmista entró, digamos, en conciencia de que lo mejor que tenía era Dios, de que no tenía que vivir deseando. Y vamos a leer el Salmo, vamos a leerlo despacio. Dice, el destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de quién, viendo que, porque no tienen congojas. Aquí estaba el salmista un poco equivocado, ¿cierto? Pensémoslo así. Decía que no tienen congojas. Es una visión de su punto tal vez externo, viendo a los ricos felices, viendo a los hombres cada vez más ricos, más prósperos, y él también tal vez en su tristeza y deseando, diciendo, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como nosotros los mortales, ¿Mm? Ni son azotados como los demás hombres. ¿Se le parece algo a usted en esto? ¿Se le parece algo la vida suya? ¿Pasa trabajo usted por lo económico? ¿Sí o no? ¿Pasa trabajo por situaciones económicas?
o todos tenemos de sobra. ¿Mm? Sí, a veces usted dice, pago esto y esto me queda pendiente, ¿lo dice o no? Sí, o pago aquí y los otros que me esperen un momentico más, ¿cierto? Lo dicen, o aquel que tenga, o arregla sus cuentas, recibo esto, me alcanza para esto, ¿cierto que sí? Así nos toca. El salmista también dice, no pasan trabajo el quinto como los otros son mortales, sino ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura. ¿Conoce gente así? Logran con celos, con creces sus antojos de corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. ¿Han visto personas así? ¿Sí? Que en las redes sociales hay un peladito, lo voy a denunciar aquí. Westcol, ¿lo han visto? Westcol. Sí, Westcol, un peladito que dice su outfit. ¿Sí lo han visto o no? No lo busquen para que no tenga más seguidores. Que muestra su outfit, su reloj, y dice, hoy tengo un pantalón de 50 millones, una camisa de, o sea, hice la cuenta en una de esas y solamente si era verdad, la ropa que tenía era más de 100 millones y no quiso decir el valor de su reloj. ¿Mm? Y no quiso decir el valor del reloj. ¿Qué cree que genera este? Si a mí me genera cierta intriga, yo, Señor, habla mucho, Padre, le digo yo a Dios. Y se lo muestro a mi esposa ahí en la cama, mire, yo se lo he mostrado varias veces, porque sale con unas cosas. ¿Y qué piensan ustedes si nosotros nos ponemos a fijarnos en esa gente? Si uno se fija en ese hombre que es público, un peladito de 23 años, si uno se fija de eso y se le sube como algo de calor a la cabeza o no. Cuando usted ve a una persona que está allí, si arrogante, diciendo tengo, mostrando sus billetes, mostrando, digamos, su empoderamiento frente a las cosas del mundo, las riquezas, y haciendo sentir a los otros pobres, no surge como algo de cólera, digámoslo así, un cólera, como un sentimiento, Señor, cállale la boca. Uno a veces dice, Señor, cállalo, Señor, no, que no hable más. Y lastimosamente uno empieza a deslizar y siempre aparece. Pero esto le pasó al salmista, ¿sabe? Por detenerse a mirar, y esto nos pasa a nosotros por detenernos a mirar lo que los otros tienen, ¿cierto? Por eso el salmista tenía de cierta manera algo de enojo, algo de intriga por ver la prosperidad de ellos, y dice, los ojos les saltan de gordura. Está viendo personas de esos bonachones, ¿o no? ¿Han visto bonachones? Pero hablemos, iglesia. Sí, ¿ha visto un bonachón? Es como un bonachón, barrigoncito, con una boina, con sus ojos abiertos y con los cachetes bien rojos, ¿cierto? Así son haga de cuenta el señor Barriga, así. ¿Y cómo son la gente que tiene? Siempre se consuelan con lo que tienen, no siempre van en busca de más. Y sigamos leyendo para agilizar un poco. Dice el 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanerías, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extrañas para ellos. Dicen cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos limpios he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzan riquezas. Y el salmista aquí entra en una vana reflexión. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahora les pregunto, iglesia, para que profundicemos un poco en esto. ¿Usted siente que Dios le castiga con lo que por darle quizás ese poquito que le da?
y usted a veces tener que decir, esto es para esto, esto es para esto, ¿usted siente eso como un castigo de Dios? ¿No? ¿O sí? Es pregunta, me pueden contestar. Mm, ¿No? Formación, ¿cierto? Amén, amén. A veces es Dios mostrándonos, aún enseñándonos a ser administradores. Son cosas que Dios hace y que en el momento quizás no entendemos. Y para nosotros es fácil hablar del salmista hoy porque dice en vano, como quien dice, ¿para qué me santifico? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué glorifico a Dios? Si los que no lo buscan les están mejor que yo. ¿Alguna vez ha pensado eso? ¿Para qué me meto con Dios si hay gente que no lo busca y les va mejor que a mí? Eso es un pensamiento del cristiano débil. Y nosotros, lo digo en parte porque también fui débil como el salmista. También pensé en vano, uno se santifica, en vano uno se purifica, en vano uno busca tanto de Dios. ¿Para qué? Para vivir en necesidades, para vivir en luchas, para estar en conflictos, para eso buscamos de Dios, para estar en pruebas. No, sabemos nosotros que no buscamos a Dios para eso. Pero Dios en su formación, como dijo la pastora, permite que nosotros pasemos. Y entre más cerca de Dios, quizás más pruebas tengamos. Y entre más cercanos a Él, entre más nosotros nos metamos en los caminos de guerra espiritual, como le gusta mucho hablar de guerra espiritual, en caminos de santidad, nos vamos a dar cuenta que es mayor el riesgo que corremos frente al mundo y mayores los ataques que vamos a tener. Ser cristiano es fácil para aquel que lo toma con liviandad, para aquel que simplemente viene a la iglesia, se congrega, sale para su casa, no tiene ningún compromiso con Dios, no tiene nada, digamos, compromiso con el prójimo de hablar. Para ellos, para ese tipo de cristianos es muy fácil. Para aquellos cristianos que solamente van a las iglesias que les hablen del amor, de lo bueno que es Dios. Ese es el mensaje que le gusta a los cristianos que no tienen peso. Dios es bueno, Dios es prosperidad, Dios es abundancia. Dios lo tiene todo para ti. Pero cuando se enfrentan a temas en donde donde la Biblia nos habla que Dios también consume el pecado y castiga al pecador, no les gusta mucho estos temas. Las iglesias como esta, ¿por qué a veces no se llenan tanto? ¿Por qué no se llenan iglesias tanto como esta? Porque hay mucho, a veces cuando nos levantamos, no es que nos levantemos, sino a veces, Señor, de que hablamos o predicamos, Señor, a tu iglesia, y el Señor pone temas que es como decía el pastor Francisco, el hijo de nuestra hermana Consuelo, que ha venido aquí, algunos la conocen, recuerdan, es una lluvia de ácido. Hay prédicas que son lluvia de ácido. ¿Cómo sale uno de una lluvia de ácido? ¿Cómo salen sus ropas? ¿Mm? Cuando Dios empieza a dar látigo en el púlpito y cuando empieza Dios a corregir a su pueblo, ¿qué es una lluvia de ácido? Mira, sus ropas salen rotas, sucias, quemadas. ¿Ah? Su cara pelada, le aseguro, el cuerpo, las manos. Piense en una lluvia de ácido, Dios nos libre de eso. ¿Mm? Dios nos libre de una lluvia de ácido, porque nos quedaríamos como se dice por ahí, cantrimpelados, con un pelito aquí, otro, y por aquí calvo. Quedaremos con pelitos con unos cuantos pelitos en nuestra cabeza. Eso es cuando Dios empieza, y esas prédicas no les gusta mucho a la gente. Cuando Dios empieza a corregir al cristiano débil, le gusta simplemente que le abren de prosperidad y de abundancia. Y el salmista aquí Asaf estaba un poco confundido y estaba un poco pensando que el santificarse era en vano, que el buscar de Dios era en vano. Y dice, pues he sido azotado el 14 todo el día y castigado todas las mañanas. Si dejara yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en los deslizaderos,
en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó mi alma de amargura y en mi corazón sentía punzadas. Dejémoslo allí por un momento. Eso pasa cuando nos fijamos en la bendición del otro, en lo que tiene el otro y yo no tengo. Y este hombre estaba como ese señor, lo relaciona un poco a ese señor que le dice, di a mi hermano que parta conmigo su herencia. Estaba viendo a Cristo, estaba viendo a Dios, como quizás la persona como quizás ese ser que simplemente estaba para suplirle las riquezas, para suplirle su necesidad, para tenerle todo lo que quisiera, o para arreglar los pleitos que uno tenía que arreglar como hombre, aún con sus hermanos. Estaban viendo a Dios como un Dios simplemente el que provee, el que suple, el que está para tenerlos bien. Pero nosotros tenemos que presupuestar en nuestra vida que Dios es el que nos conduce al camino eterno y que en medio del camino de la salvación, Él va a permitir para nosotros escasez, Él va a permitir para nosotros momentos de contradicción, quizás, momentos en que nos sintamos vacíos, veamos a los otros con mayor bendición que las nuestras. Miremos nuestras manos y las veamos vacías, miremos a los otros y digamos, estos están mejores que yo y yo alabo a Dios. Estos están mejor que yo y yo canto alabanza al Señor y empecemos nosotros a crear ideas que son puestas por Satanás en nuestras mentes y a dejarnos llevar de ellas. ¿Qué termina siendo uno? ¿Qué termina sintiendo uno? Esas punzadas, esas punzadas. Yo espero que esas punzadas que sentía el salmista era cuando empezó a entender que era torpe, porque Dios le hizo comprender que lo que él anhelaba no eran las riquezas que Dios tenía para él. Dios le hizo comprender que el cosechar, el guardar en graneros no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que nosotros estemos simplemente cultivando cosas, logros. No quedarnos simplemente en el poseer y el tener lo que nosotros anhelamos, porque nuestro primero anhelo debe ser Dios en nuestros corazones. Está bien que se piense en prepararse, en educarse, en cultivar su intelecto también, en poseer bienes y riquezas. ¿Quién no anhela esto? Todos queremos, ¿cierto? Todos queremos una finquita para la vejez o no. ¿Sí o no? ¿O solamente yo? ¿Mm? ¿Solamente yo? ¿Usted no quiere retirarse en Guatapé de pronto? ¿Mm? ¿Sí o no? O estar por allá en Guarne, en una montañita, con su cabañita, su familia, esperar los nietos esperar los nietos. Esperar los nietos que lleguen allí, el nieto mío, Emanuel, imagínense, yo tráigame mi nieto y sentado yo barrigón ahí en una mecedora. Ah, así sería bueno, ¿cierto? Así sería bueno. Pero Dios quizás no nos lo dé, iglesia, quizás no nos lo dé. Y sabe Dios que nuestro anhelo o nuestro deseo, vamos a sentir punzadas, vamos a enojarnos con Dios o vamos a ir día tras día, solucioname este problema, Dios, solucioname este problema. Quizás si Dios no nos dé lo que nosotros anhelamos, nos vamos a enojar con nuestro prójimo, nos vamos a hacer sentir que tiene más, o vamos a hacerle sentir mal porque la riqueza lo alcanzaron a él y a mí no. No, iglesia, tenemos que simplemente aceptar lo que Dios nos da, con gozo, con la tranquilidad. Ese sueldo que nos da, dividirlo bien. Amén. Ese día de trabajo, yo me imagino a mi hermano John día tras día en su carro, véalo ahí, se ve cansado mi hermano John, eh, en su carro manejando, ganándose unos pesos. Ese trabajo es fuerte, ¿cierto? Eso de qué horas a qué horas, hermano. A veces, hasta que se ponga la meta, ¿cierto? ¿A qué, cómo? Mm, No es fácil. Yo me acuerdo cuando trabajamos en el Colombo, era trabajar y salir. Y los pastores, Nincy ahora eh, está de pachá, digámoslo así. Yo también. Yo también, porque Nincy tenía su negocio.
Ella trabajaba todo el día y venía y servía a Dios. O me acuerdo que las correrías de nosotros eran hasta las 2 y 3 de la mañana al principio, visitando a los hermanos. Ya estamos de un poco relajados, pero eran hasta la madrugada a veces, quedándonos orando por las familias. Así era. Y era para nosotros un gozo servirle a Dios. Y lo es. Y tal vez nos toque volver a esos tiempos. O nos va a tocar, seguro. A ella le va a tocar y seguro a mí me va a tocar allá donde saben. Dios va a hacer cosas. Pero si no nos da la finquita en Guarne o en Guatapé, gocémonos. Lo tenemos a Él. ¿Cierto? Gocémonos porque tenemos a Dios. Si estás escaso, si no tienes provisión en abundancia, ¿qué vas a hacer hoy? Diciembre amargo, diciembre infeliz. ¿Mm? La Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Sí, sí, así. No, iglesia, tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Yo estoy de verdad gozoso porque cada vez que yo me enfrento a pasajes como este, en reflexiones que Dios me pone en el corazón, que no son muy estructuradas, simplemente pensamientos sencillos, yo me doy cuenta que tengo algo muy grande en mí, en mi corazón. Y si usted analiza eso que cantamos ahorita, eso que decíamos a todo pulmón, yo lo canto a todo pulmón, no sé usted, que decía, amor que me rescató, que me limpió, oh, mi socorro eres tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Seguro que no va a tener que envidiarle nada a nadie. Antes ellos nos van a envidiar a nosotros, que tenemos un Dios tan bueno a favor nuestro, que no somos objeto de burla de los espíritus inmundos, porque aquellos que tienen se vuelven objeto de burla y creen que por tener pueden hacer lo que quieren, pero no saben que el enemigo les está poniendo todo a sus manos, a sus pies, para que ellos cada vez se pierdan más. En cambio, nosotros tenemos conciencia de que tenemos límites en esta tierra para poder disfrutar del reino de los cielos, de la gloria venidera, para poder caminar, iglesia, escúchelo bien, usted creerá quizás eso de Jesucristo, quizás el Apocalipsis serán metáforas acerca de que caminaremos por calles de oro, por mar de cristal, tal vez, pero yo sé que Dios es rico y Él nos ha hecho morada a nosotros, sus hijos. Y quizás nuestro caminar, quizás no tengamos que poner nuestras manos sobre bronces y subir escalas tocando el bronce, sino subir escalas al cielo tocando el oro que Él hizo, las cosas hermosas que Él hizo, pararnos en los mares, ahí en los mares del cielo y decir, se ve mi rostro claramente porque es un mar de cristal, imagínense como cosas hermosas que Dios ha hecho para nosotros. Y cuando estemos allá, pasará quizás como le pasó al rico y al pobre Lázaro, que desde allá le decía, dame siquiera moja siquiera la punta de tus dedos, moja siquiera la punta de tus dedos y dame algo de beber. Y llamaré a Pedro en ese entonces, quizás, dile a él que venga a ayudarme, dile que venga. Quién era el rico Pulón y el pobre Lázaro? Y le decía, dile que ayúdeme, que dile que siquiera que moje la punta de sus dedos. Y él decía, no hay una distancia muy larga entre nosotros, ni tú puedes venir allá, ni nosotros podemos descender allá. Entonces le decía, dile a alguno de los profetas que vayan y le prediquen a la familia. Imagínense en eso, imagínense en esos momentos. Qué bueno que nosotros en vida podemos disfrutar de un Dios poderoso, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos está haciendo trasegar por caminos difíciles, por caminos quizás no de la plenitud que el hombre quiere, de tenerlo todo, pero tenemos a un Dios poderoso en nuestro corazón. Tenemos su gracia, su poder, su misericordia. Lo tenemos a Él, fuente de mayor riqueza. No seamos como esos que buscan a Dios, como el hombre que busca a Dios, solucioname el problema, dile a él que parta su herencia. Señor, ayúdame, Señor, dame esto, Señor, dame, siempre pidiéndole a Dios algo. Y poca gratitud, o poco detenernos para escuchar su mensaje. De seguro Cristo estaba hablando de otras cosas, pero este hombre lo detuvo para decirle, arréglame este problema. No, iglesia, empecemos nosotros a escuchar lo que Cristo nos habla. Y no interrumpamos para cosas materiales nuestra oración, nuestra búsqueda con Dios. No interrumpamos, Señor, tengo tanto que pedirte, pero voy a empezar a pedirte, Señor,
que me bendigas con una economía sólida. Sí, podemos hacerlo, pero empecemos a Dios a decirle, Señor, oh, gracias porque te tengo a ti, Señor. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú eres mi Rey, mi Salvador. Gracias porque tú eres el todo para mi vida. Y gracias, Señor, porque yo lo que más quiero es a ti y lo demás me es añadidura, Señor. El salmista, vamos a terminar diciendo, ciertamente los ha puesto en deslizadero. El 19 dice, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menos mi corazón se entiembla como una bestia delante de tomaste de la mano, me recibirás en gloria. Y fuera de ti, desfallecen para siempre. Imagínense, están como que aún yo volví algo bonito esto, ¿no? Señor, en pórtico, Señor. De la mano derecha, de esta mano, Dios. El suegro y el que le pusiera taras, ni lo eran las que otros en mi mano. Si la vas a soltar, jálame fuerte para fuera de ti. Ayúdame en esto, Señor. Iluminación. Es ir por el túnel, sorprende y diga, wow. Piensa en eso, en lo que posees, guardarte para Dios y serle fiel. Y hay algo más que dice la palabra en Mateo 25, 23. Dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios los tenga para grandes cosas? ¿Sí? Dele gracias a Dios y podíamos hablar un poco más, pero creo que la reflexión es clara. A Dios tenemos y Dios, como dice la canción, Cristo basta. Jesucristo nos basta. Amén. Jesucristo es suficiente. No anheles nada de nadie, porque quizás, o estoy seguro, que tú tienes más que cualquiera que pase por allí, o a un jefe de tu empresa, o personas que estén en cargos humanos más prominentes que el tuyo. Tú tienes más que muchos en esta tierra. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por recordarnos, Dios, en esta noche que te tenemos a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque nuestra vida no consiste en poseer, Señor, sino en anhelar tu presencia, oh Dios. No consiste en adquirir cosas materiales. Si están, Señor, son tus añadiduras y las recibiremos con gozo porque no podemos mentirte a ti, oh Dios, tú nos conoces. Pero te damos gracias, Dios, por enseñarnos a serte fiel en lo poco. Permítenos, Dios, que en algún momento, Señor, si a ti te place, oh Dios, si tú lo quieres, también podamos tener, oh Dios, mucho, Padre, para administrar también muchas cosas, Señor. Y que podamos, Señor, ver que en lo poco tú no nos sueltas de la mano, Señor, y ver que en la abundancia tampoco nosotros nos soltamos de ti, Señor. Porque esto pasa, Dios, cuando estamos en lo poco, estamos pegados de ti, pero en la abundancia quizás nos apartamos. No sea con nosotros así, Señor, sino que danos siempre el espíritu recto, Señor, para estar en lo poco o en lo mucho, siempre tomados de tu mano, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, porque sé que tú nos has tenido en una escuela, Señor, y sé que esta escuela, Señor, nos estamos graduando poco a poco, Señor, quizás perdiendo algunas materias, Señor, habilitando y reforzando otras, Señor, pero sé, oh Dios, que vamos por buen camino porque seguimos de tu mano y confiando en ti, Señor, creyendo que tú eres nuestro puerto seguro, Señor, nuestra tierra prometida, y allá llegaremos, Padre. Llegaremos, Señor, y sé, Padre, que si tú nos permites, estaremos sentados contigo en las bodas del Cordero, Señor, viendo, Dios, la grandeza, el despliegue celestial de tus ángeles, Señor, y la hermosura de tu santidad, Señor, en nuestros días, Señor, en la eternidad, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y gracias porque tu diestra nos ha sostenido y no nos has desamparado, Señor. Llénanos cada día más y más de tu presencia y guíanos por tus caminos de amor y de bendición. Si quieres, Dios, danos más, pero que todo esté en tu voluntad, Señor, y enséñanos a vivir, Señor, con lo poco o con lo mucho, en gratitud contigo, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, nos vamos de este lugar, pero